toma el relevo. Bienvenidos un día más a Hot Tag, yo soy Santiago Tomás y hoy volvemos para una Wrestling Live centrado en la carrera de un luchador que es breve, ejemplifica todo lo malo que tenía WCW, también parte de lo bueno, en parte, no mucho, pero en parte. Me refiero al 2 veces campeón crucero, sí, pues 2 veces campeón crucero, campeón televisivo Prince Iaukea. Recordad que podéis suscribiros y seguirnos en Twitter, en @JTagyT. Repito, @JTagyT. Y si queréis que YouTube os notifique de todos los vídeos, podéis darle a la campanita. Pero es que la carrera de Prince Iaukea, Ikea, como le queráis llamar, no te lo vamos a llamar Iaukea en este programa, es un absurdo. ¿Por qué? Porque desde el día 1 muestra algo de lo que no habíamos hablado. Es decir, normalmente cuando hablamos de Wrestling Live hablamos de la importancia del booking, de un plan a largo plazo, de entender el negocio. Y con Prince Iaukea, todas las veces que le dan un push es porque no hay más. Y no porque no haya más, no hay más talento en el roster, sino porque vamos a darle un push. Pero ¿sabemos cuáles son sus virtudes? No. ¿Sabemos cuáles son sus taras? No. Pero está en roster y hay que darle algo. Y se le da. Y se le da exceso de tiempo en pantalla. Es raro decir esto, pero se le da exceso de tiempo en pantalla. ¿Por qué? Es un jobber. Gana un título. Desaparece. Vuelve a tener un personaje. Le dan el personaje de Prince a una persona que para eso se necesita unas dosis de carisma tremendas que no las tiene. Vuelve a desaparecer. Desaparece del mundo del wrestling. Todo esto en 4 años. Desde el 96 hasta el 2000. Pero vamos al principio. Es que Michael Lauli Heiner nació el 1 de agosto de 1964 en Honolulu, Hawái. Allí es donde nacería y es donde definirían su personaje. ¿Por qué? Hawái, Polinesia, Tonga. Básicamente será buscado como un luchador de Tonga. Samoano, tongano, en este caso de Tonga. Sabemos poco de su vida, aunque todo hace indicar que puede que pasara por varias pruebas militares antes de entrar en WCW y que una vez entra en WCW es entrenado por Dean Malenko. Dean Malenko le está entrenando, el chaval llega a la Power Plant y le van a usar de aguador. ¿A qué me refiero con que le van a usar de aguador? A que básicamente el plan que hay para él es, oye, mira, tenemos que darle en esta rivalidad entre Cobra y Craig Pittman, le tiene que dar un mensaje, Cobra a Craig Pittman, vas a dar tú el mensaje. Vale, ya está. No tiene un segmento muy importante, es un segmento que yo personalmente he tenido que ver por la época, pero no me acuerdo. En Fall Brawl además. ¿Y qué es lo que pasa? Que Kevin Sullivan se fija en él. ¿Por qué? Atentos, no porque fuera un buen wrestler y lo demostrara en una pelea de vestuario, no porque tuviera tal, por ser muy profesional, llama al negocio. Por tanto, decide llamarle Prince Iaukea. ¿Cuál es el problema de esto? Que Iaukea es un nombre histórico en el wrestling. Básicamente es el sucesor de la leyenda, King Curtis Iaukea, que es un buen amigo de Sullivan, un luchador que fue muy importante en los 60 y los 70, que venía como una especie de líder de la Polinesia a la América continental a dominar el mundo, también de Hawái. Y el personaje, por tanto, es el de ser un príncipe de las islas. Esto nos llevará precisamente a la comparativa y a las dudas que hay sobre su primer reinado. Pero bueno, es un príncipe de las islas, que debuta como debutaría cualquier luchador, es decir, perdiendo. Ya está. Tienes a muchos luchadores de talento, tienes un midcard con Eddie, con Chris Jericho, con Regal. Necesitas un chaval para que pierda. Y Iaukea lo hace a la perfección. Pelea 2 veces en Nitro, pierde frente a Sullivan y DDP. 9 meses. 9 meses de televisión, 9 meses. Tiene una victoria desde que debuta hasta que esto. Una victoria. Llegamos a un Nitro random, y de repente le gana a William Regan el título de televisivo. Es uno de los upsets más extraños de la historia del wrestling. Es uno de los upsets más absurdos porque nadie esperaba que Regal perdiera el reinado. Pero es que Iaukea gana limpio. Y no solo gana limpio también a Rey. Claro, aquí ya es cuando entra la teoría de la conspiración sobre este reinado. Si hacemos caso a los más haters de WCW, básicamente este reinado es una respuesta al reinado de Rocky Maivia. ¿Por qué? Porque Rocky acaba de ser campeón intercontinental y tiene unas apariencias bastante similares a Prince Iaukea. Es decir, luchador, es verdad que Rocky era un poco más joven, pero luchador joven con un personaje bastante plano y que viene de las islas. Hay que recordar que el primer personaje de Rocky es literalmente ese. Vale, es cierto que Bischoff veía mucho WWF, sobre todo para comparar y para intentar ganar, pero claro, no tiene mucho sentido coger su peor storyline para ponerla en tu pantalla. Es decir, Rocky se ha bucheado a morir un mes después de ganar el título. No tiene sentido que hagas tú lo mismo con Iaukea, que es face. ¿Cuál es la teoría más extendida y la que yo creo que es cierta? Sullivan ya hemos dicho que le gustaba mucho por ser muy profesional, y hay que recordar que en esta WCW había 3 títulos del midcard. El United States y el crucero. Y los 3 funcionaban un poco de patata caliente, es decir,
lo tenía Jericho, Regal, Guerrero, Malenko, Booker cuando se queda solo, los Steiner. En fin, es como que un reinado muy etéreo. El Estados Unidos es cierto que está un poco por encima, pero el televisivo y el crucero nunca queda muy claro quién lo tiene, en qué rivalidad está. Entonces yo asumo que querían un cambio de caras, que era algo que era muy habitual en WCW. El busco un cambio de caras, busco traer gente nueva, busco reforzar Alex Wright, Kidman, etcétera, etcétera, y deciden darle esto. Claro, ¿cuál es el tema principal de esto? Que Yukia tiene un reinado de 2 meses, repito, enfrentándose a gente como, para que nos entendamos, Jericho, Regal, Mysterio, al que gana 2 veces, William Regal, con el cual tiene su mejor combate en Spring Stampede, y Último Dragón, contra el que pierde el cinturón. Pelea 3 veces consecutivas tras esto, por los 3 títulos que hay en el midcard, como siempre, es decir, lo habitual cuando perdías un título es que de repente entrabas a pelear por los otros 2 también, pierde los 3, desaparece un mes, pierde en este caso contra Último Dragón, tras ello vuelve a desaparecer, así. Es decir, de aquí a noviembre peleará 5 veces en televisión. ¿Por qué el motivo de esto? Básicamente por lo mismo que hemos dicho antes. Rotación, no le veían futuro, tal, y que había un problema evidente con Prince Yukea. La división de crucero, midcard, etcétera, etcétera, de WCW en esta época estaba súper centrada en que los combates iban a ser 10 minutos a fuego de muchísimo nivel. Claro, destaca Guerrero, destaca Último Dragón, destaca Mysterio, destaca Jericho, destaca incluso Alex Wright. Pero Yukea es un luchador bastante más rusty, es decir, es bastante más, a pesar de haber sido entrenado por Malenko, hace las cosas bien, ya está, no es nada extraordinario, no es nada espectacular. Y estás en una división donde eso no te vale, porque todos los combates tienen que ser de 10 minutos y prácticamente de 4 estrellas. Está totalmente fuera de sitio. Aún así, se va a Japón. Por tanto, guay. Es más, se va a New Japan. En New Japan también cae bastante bien, porque convence, pues eso, que tiene cierto estilo y que luego, sobre todo, tiene buen comportamiento en backstage. Tiene ciertos combates individuales, los pierde la mayoría. Vuelve a Estados Unidos. Claro, aquí pensaréis, vuelve a tener un push porque tal. No, aquí vuelve a desaparecer de pantalla. Básicamente pelea en World War 3, gana Yuji Nagata, Dios sabrá por qué, pierde contra el Saturday Night y tiene una oportunidad contra Booker T que pierde. En el 98 pasa a ser crucero. ¿Por qué? Básicamente porque estamos en, entre comillas, reinado del terror de Jericho. Para el que no lo sepa qué es cuando Jericho gana el título crucero y se dedica primero a retirar a Dean Malenko, que posteriormente volvería, y luego ir destrozando uno por uno a los luchadores enmascarados quedándose con su máscara. En este caso, el punto principal es efectivamente que falta el respeto a Malenko y Prince Yukea quiere defender a su maestro. No lo consigue, pierde de forma miserable. Pero bueno, parece que Prince Yukea va a encontrar un personaje. ¿Cuál es el problema? Todo el mundo, incluso la midcard, está empezando a evolucionar, se están empezando a dar personajes. Hay tantísima gente en NWO y en la separación que se está produciendo ahora que como que todo el mundo tiene un personaje distinto a... Es un príncipe. Claro, es que tiene incluso su primer combate en Stargate, en este 98, y se enfrenta a Norman Smiley en un combate de 10 minutos. Es obvio que no funcionaba, es obvio que no tenía sentido, y es obvio sobre todo que Prince Yukea ocupaba un puesto que es un puesto muy ingrato, que es ser lo suficientemente bueno como para no poder perder en un solo 30 segundos, ser lo suficientemente malo para no generar suficientes victorias para pelear por un título, y a la vez no generar reacción en el público. Ni buena ni mala, no generar reacción. Pero la decisión que toman es cambiarle de personaje. ¿Por qué? Porque es obvio que no funciona. En el 99 lo mantienen apareciendo en televisión un puñado de veces, nadie sabe muy bien por qué, y es un poco el argumento que yo hago. Si The Rock en el 96 ya es desastroso, porque lo era, porque The Rock, Rocky Maivia en el 96 no funciona, imaginar ese personaje en el 99 con alguien aún menos carismático y que encima no tiene un apellido como la Noai detrás, que al final Rock es como, bueno, es una Noai, hay que darle tiempo. Yukea no es nadie. Es decir, Yukea es un pavo que está ahí, ya está. Y está en pantalla. Bueno, pues la decisión que toman es que le van a hacer cambio a finales del 99 y lo busca Vin Russo, ese cambio. ¿Sabéis cuál es mi opinión de Vin Russo? No va a cambiar con el paso de los años, pero lo que sí que es cierto es que Russo tiene una gran virtud, que es que le quiere dar un personaje a todo el mundo. Esto está guay. ¿Cuál es el problema? Que el personaje que le quiere dar a Yukea es un personaje que ya he usado previamente y que no va a funcionar igual. ¿A qué me refiero con que es un personaje usado anteriormente? Goldust. Goldust, recordemos que durante un tiempo es Tafka Goldust. Tafka, que es The Artist Formerly Known As. Básicamente es una parodia de Prince, el histórico cantante, que en el caso de Goldust juega mucho con esa sexualidad un poco dudosa de Prince, con los colores, con las vestimentas, con los ropajes, es decir, con ser estrambótico. La decisión es que con Prince Yukea va a hacer lo mismo.
The artist formerly known as Prince Yukea se va a vestir de forma rara y va a tener como manager a Paisley. Para el que no lo sepa, Paisley sería posteriormente la esposa, es decir, la reina Charmel, la esposa de nuestro amigo Booker T. Claro, ¿cuál es el tema? Que mientras que Goldust tenía a Terry, los cuales tenían muy buena química, Prince Yukea tiene a Paisley. Claro, desaparece Russo del booking. Bueno, esto ya es un problema. Yukea se queda medio en el limbo. Pero claro, el tema de estos 2 meses, hasta que llega, 3 meses técnicamente, hasta que llega Russo de vuelta, se marcha mucha gente, es más, se marcha la mitad del midcard, pues se marcha Jericho, bueno, Jericho ya se ha ido, pero se marcha Benoit, se marcha Guerrero, se marcha Malenko, se marcha Saturn, Raven ya estaba fuera de la empresa, es decir, hay un boquete terrible dentro del midcard. ¿Qué decisión hay? Oye, a este pavo tenemos que darle algo. Montan un torneo por el título crucero que está vacante y lo gana Prince Yukea. Claro, lo gana como Tafka Yukea y posteriormente como The Artist, que es el nombre que acabará recibiendo. The Artist es un absoluto desastre. ¿Por qué? ¿Qué hemos dicho? Nadie se ha centrado en cuáles son las virtudes y las desventajas de Yukea. Vale, pues tiene una desventaja evidente. No es carismático. Y cuando digo que no es carismático, digo que no es nada carismático. Es uno de los luchadores con menos carisma que he visto, con menos micro, etcétera, etcétera. Y le das un personaje para el cual se necesita exactamente lo contrario. En Goldust funciona porque Goldust es muy carismático, es muy histriónico y está capacitado para hacer de todo. No es el mejor in ring, pero compensa con eso. Se das a Yukea, que tampoco es el mejor in ring, pero que además no lo compensa, y lo que te quedan son segmentos raros, las apariciones de Paisley no tienen sentido, los combates de Yukea quedan como totalmente estrambóticos, porque ni siquiera es como cuando hay los combates de Goldust, donde las interrupciones son parte del mismo, sino que quedan como motitas durante los combates. Pierde el título contra Kidman, lo recupera contra el propio Kidman y posteriormente es que lo tiene que dejar vacante en ese histórico reset de títulos, lo cual tampoco le ayuda, todo se ha dicho. ¿Cuál es el problema? Que The Artist tal sigue existiendo y él sigue en pantalla, pero es que es evidente que no encaja. Claro, resets, pelea por el título, tiene una rivalidad contra Chris Candido, una rivalidad que se centra principalmente en Paisley y The Artist son un poco como esa era desinhibida y Candido y Lynch, los dos imbéciles integrales. No sale bien ni siquiera esta rivalidad, es más, gana Candido, pero es que 3 meses después le echan, en agosto le echan. Claro, Yukea no tenía el personaje, vale. Yukea había ganado 3 títulos, uno técnicamente, 2 en televisión, más ese cambio crucero con Kidman en House Shows, que no tenía sentido. Pero es que la sensación es que no la habían sabido buquear y que era producto de la locura. Evidentemente, tras ello, estaría peleando por empresas mediocres, ya que WWF no se interesó por él. Pelearía en muchas indies, posteriormente pelearía junto a su hijo, que tiene un hijo, y ya. Pero claro, aquí hay un punto que tengo que hablar, que esto ya lo digo desde el principio, creo que es falso, pero bueno. Se decía básicamente que Prince Yukea no había tenido más éxito en WCW porque se acostó con la mujer de un directivo. Y Yukea lo niega, evidentemente. Hater, que es el nombre real. Lo niega, que es absurdo. Y claro, a mí me resulta muy curioso el no, Yukea no llegó a más por esto. Y es como, es que Yukea no podía llegar a más. Es más, es un caso Renegade una vez más. Luchadores que no están preparados, a los cuales puseas por encima de sus posibilidades por es que esto está funcionando. Ya, pero es que tú no sabes si este luchador va a funcionar. Da igual, esto está funcionando, ponedle. En caso de Renegade, todos sabéis cómo acabó y que el caso de Renegade fue mucho más feo, poniéndole en posiciones totalmente absurdas, dándole un título a Estados Unidos, quitándoselo, enviarlo al undercard y que cuando llegó The Ultimate Warrior, pues básicamente ser humillado. Yukea nunca llegó a estos puntos tan bajos de humillación, pero tú veías los reinados y te quedabas diciendo, bueno, ¿y por qué le han dado este reinado? Es justo, es lógico, el luchador entiende qué es lo que tiene que hacer, porque ojo, muchas veces cuando alguien decimos que no tiene carisma, que es el caso de Yukea, podemos decir, no, es que no tiene carisma y por tanto no merece la pena. Pero también puede ser que no entiende qué es lo que se le está pidiendo. Y a mí la sensación que me deja Yukea es esa. La sensación que me deja es, no entiende qué se le pide como de artist, porque no encaja con su personaje previo. Y porque es un tío que tiene 5 años de experiencia en el mundo del wrestling. Es decir, debuta a finales del 95 y estamos hablando de que en 2000 veas este personaje. Entre medias ha habido un desarrollo, entre medias la habéis evolucionado, no. Entre medias lleva 4 años siendo un pavo que hace de príncipe de las islas, cuyo personaje pierde combates. Ya está, no tiene más personaje. Entonces, ¿cómo pretendes que una persona en la cual solo lo has visto en un papel, y además se reconoce que solo lo habían visto en un papel, salte a ser uno de los personajes más complejos, más ambiguos, tener que jugar con sexualidad, tener que jugar con tal? Nadie se lo pensó. Nadie se lo pensó porque el booking en esta WCW, que es lo que decíamos siempre, es constantemente un boom en la cara, boom en la cara, boom en la cara. Cuidado, WWF no lo hacía muy distinto, es decir,
veamos a Mideon, veamos a Chas, es decir, es algo habitual, sobre todo en la era ruso. Pero tú te das cuenta de que todos esos personajes tienen un par de vidas útiles, es decir, le dan un papel, cambian, le dan otro papel, cambian, le dan otro papel, cambian, como que hay un, hasta que no encontremos tu hueco te vamos a ir cambiando. Aquí era imposible, ¿por qué? Porque le has tenido 4 años con el mismo papel y una vez le cambias, todo el tema es, no tenemos luchadores, estamos en mitad de una rivalidad donde estamos poniendo a Kidman contra Hogan, por tanto toda la división crucero tiene que estar como super over, pero de Artis no encaja entre el público, entonces tenemos que bajarle, pero claro, tenemos por allá de Ernest Miller que tampoco encaja mucho entre el público, pero hay que subirle, pero claro, es una era donde no hay estabilidad, entonces no hay estabilidad, no hay nadie que controla ruso, montaña rusa, montaña rusa, montaña rusa, con luchador que ya está en una espiral descendente. Evidentemente, decir que un luchador está con una espiral descendente cuando se retira a los 33 años del wrestling mainstream, por así decirlo, pelea en indies, pero del wrestling mainstream a los 33, es una pasada. Pero creo que ejemplifica lo que digo siempre de los excesos de los 90 y de lo que pasa cuando contratas a mucha gente. Es decir, vosotros sabéis cuál es mi teoría, que es que hay un número de puestos en 2 rosters que son limitados. Es decir, pongamos, WWE tiene ahora mismo 2 marcas, 3 si contamos en NXT, estoy diciendo solo main roster. 2 marcas, 3 horas de programación, o 2 por programa, más pay-per-views, más tal, puedes tener, pongamos, 50 luchadores por marca. Serían menos, ¿vale? Serían prácticamente 45 en Raw y 35 en SmackDown, para que todos tengan papel, vale. Bueno, estás hablando de un pool de 80 luchadores, más luego gana un Star, no sé qué, no sé cuánto. Vamos a WCW, vamos al 96. El 96 recordemos que tienen 1 hora de televisión que pasa a ser 2, ¿vale? Es decir, 2 horas de televisión, exactas. Más de 100 luchadores en roster. No, pero Tom, pero es que más de 100 luchadores en roster. El main event desde el 95 hasta el 99 se mantienen aproximadamente un número de 10 luchadores y otros 90 que ocupan el resto del roster. Un tiempo incoluble, es decir, 90 minutos por semana. Luego sí que pasarían, es cierto, a las 3 horas y a las 5 horas con Thunder. Pero vale, 5 horas de programación. 100 y pico, 120, 125 luchadores. De los cuales le tienes que dar tiempo a Bret Hart, a Goldberg, a DDP, a Nash, a Hall, a Hogan, a Bischoff, evidentemente, como parte de WO. Tienes que darle espacio a Luger, a Big Show, en esta época. Le tienes que dar espacio a toda esta gente. Y luego en Midcard tienes a Jericho, a Malenko, a Guerrero, a Mysterio, a Último Dragón, a luchadores que vienen de Japón como Nagata. ¿Qué haces? Pues lo que acabó haciendo WCW, que fue su mayor error, era usar a gente a la cual no entendían o no sabían qué hacer con ellas y lanzarles en plan de, mira, me la suda, le lanzamos. ¿Qué ocurre? Ocurre Prince Yukea, ocurre The Renegade, ocurre Alex Wright. Recordemos que Alex Wright es cierto que es su papel más importante, nunca lo veríamos como tal, Berlín, por el tema de la matanza de Columbine, que era una vestimenta bastante similar, pero en este proceso que estamos hablando ahora, Alex Wright acaba haciendo de bailarín, sin ningún tipo de sentido cuando es un luchador técnico muy bueno. Disco Inferno se acaba transformando en un meme, pero en un primer momento era un luchador que iba para otras cosas, Glenn Gilberti. Jeff Jarrett se queda en el limbo prácticamente, es decir, hasta que no vuelve con Russo, bla, 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 se queda en un limbo absurdo del cual no puede avanzar. Booker T se queda como luchador tag. Scott Steiner es el único que pasa del luchador individual, perdón, del luchador tag al luchador individual con cierto éxito y prácticamente hasta la era Russo no pasa a ser alguien importante de verdad en la CAR. Four Horsemen por ahí, es decir, todo lo que pasa es, se provoca un estancamiento donde hay demasiada gente en roster y tú te ves obligado a usarlo. ¿Y cómo lo usas? Pues un poco como se usan a los jugadores en la NBA cuando eres el 15, 16 y 17 de un equipo. Vamos perdiendo de 20 y quedan 3 minutos. Venga, chaval, sal. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Sal. Pero tendrá alguna... Sal. Claro, si eres muy bueno, a lo mejor destacas. Y ni por esas. Pero a poco que no seas tan bueno, no te vas a desarrollar. Vas a ser un pavo que vas a jugar 3 minutos. Claro, pero es que aquí tendrías otras opciones. En baloncesto, en fútbol. Sí, obviamente en baloncesto, en fútbol, en fútbol americano no tanto. Pero tú puedes coger y decir, oye, pues yo me piro de las grandes ligas y me voy a otra. Pero seamos honestos, Pin Yuke debuta en 1995 en WCW directamente. Imaginemos que en el 98 ve que se está comiendo un torrao, que el título televisivo no ha funcionado y que no tiene sentido. ¿A dónde se va? A ICW, donde no va a encajar porque su personaje es totalmente distinto, a una indie de la cual no va a poder vivir. No, te mantienes en el loop como es lógico para vivir de esto,
y la realidad es que no te permiten evolucionar. Entonces, ¿es Prince Yukea, como he leído muchas veces, uno de los peores gymnies bajo de Artis tal? Posiblemente sí. Y posiblemente tanto la ejecución como tal sea de las peores. ¿Es merecida, por así decirlo, o es justo considerar que es culpa única de Prince Yukea? No, y esto es algo que tenemos que entender muchas veces. Es decir, si un luchador es bueno, es bueno. Si un luchador es malo, pues es malo. Pero lo más habitual es que ni en un lado ni en el otro sea muy bueno por cosas positivas, ni sea muy malo por culpas suyas. Entonces, con esto nos quedamos, la verdad, con que Prince Yukea podría haber hecho mucho más, pero se quedó cortito. Yo me despido y volveremos, en este caso, el viernes, con un vídeo de opinión. ¡Hasta la próxima!